¿Qué es lo que me voy a pasar para no quedarme, para que no se me quede nada en el tintero? Lo siguiente, ¿qué tenéis que exigir a un seguro? Que no haya limitaciones ni exclusiones que os pongan en riesgo. Que el condicionado, lo que no nos leemos nadie, esté redactado para el interés del médico y no para el interés de la compañía. ¿Y por qué me estoy metiendo con una compañía? No me estoy metiendo con una compañía. Estoy criticando algo que muchas veces los condicionados están más orientados a lo que no cubre que a lo que cubre. Nosotros somos corredores, nosotros somos asesores, no somos compañía. Por eso nos encargamos de indicaros por dónde tenéis que ir tirando para que no tengáis un problema, porque nosotros no pagamos los siniestros. Nosotros intentamos hacer que los paguen. Entonces, lo más importante, que no haya sublímites en las pólizas. Esto yo me lo apuntaría porque lo vais a ver dentro de poco. Que no haya sublímites en las pólizas. Un sublímite por víctima quiere decir que como mucho el seguro te va a pagar una cantidad por víctima. Pero te pongo 1 millón de euros por siniestro, pero un sublímite por víctima de 100.000. Pero yo te estoy cubriendo 1 millón por siniestro. Discúlpeme, pero como no seas el Kasparov de las operaciones y estés con 7 rodillas a la vez, ¿cuántos siniestros va a tener un médico? ¿Cuántas víctimas va a tener normalmente un médico en un siniestro? Una. Entonces, ¿por qué me sublimitas por víctima algo? Me estás engañando. Hay una especialidad que sí que puede haber más víctimas en un siniestro, que os podéis imaginar cuál es, y vienen a hablar después, que es obstetricia. Que por desgracia puede fallecer la mamá y el bebé. Son 2 personas, 2 víctimas, ¿vale? Entonces, sin sublímites. Más importante, las coberturas sin franquicias y sin excesos de... Normalmente te ponen, hay franquicias y no sé qué, o en exceso de la administración pública de no sé cuánto. No, a mí cúbreme desde el principio. Yo no quiero depender de la administración pública, yo quiero tener un seguro para mí. Entonces, huir de los excesos y huir de las franquicias. Eso ya lo dejamos para los coches, no para nuestra profesión. Os lo digo porque muchas veces, esto es una reflexión que hago, damos más importancia a la pintura metalizada de un coche que a las cosas realmente importantes. O sea, pagamos 800 euros por un coche a todo riesgo y nos parece muy caro pagar 300 por una póliza de responsabilidad civil sin franquicias. Pero cada uno le da la importancia a lo que considera. Yo os doy ese consejo. Luego, capitales insuficientes. Esto es importantísimo, por favor. Antes se vendía una póliza de responsabilidad civil y te decían 700.000 euros de capital. No, ahora por desgracia no. Desde que en el 2016 se aprobó el baremo de accidentes de tráfico, ahora la última sentencia firme que ha habido ha sido de 6.100.000 euros. Y nosotros estamos trabajando en 3, 2,4, 4,2, o sea, ya no son 700.000, por desgracia la intensidad ha subido mucho. Entonces esto tenéis que tener muy en cuenta, que tenéis que ajustar bien el capital asegurado a vuestra especialidad. No es lo mismo un médico de familia que pasa consultas a un oftalmólogo que te puede dejar ciego. La reclamación y la intensidad no es la misma, ¿vale? Tenerlo en cuenta. Siguiente, capital agregado compartido. Esto es una de las cosas que más me está sorprendiendo y que estoy viendo ahora mismo en Palma, Mallorca. Es impresionante. Te hacen una póliza en donde la siniestralidad de todos los médicos de Palma, Mallorca, si se acaba, ya no hay más para nadie. Es decir, es como si tú te haces un seguro del coche y te dicen, si ha habido muchos siniestros y se acaba la bolsa económica que hay en el seguro, cuando tú tengas un accidente, pues ya no tienes cobertura. Y yo cuando me entero cuando se acabó, pues no lo sé, preguntárselo a los que están haciendo estos seguros. Eso para mí me parece peligrosísimo. Que vuestra cobertura sea vuestra, que no dependa de los demás. Es un consejo que os doy. Y el siguiente es la exclusión del consentimiento informado por negligencia grave y en historias clínicas. Es la exclusión más habitual, la más habitual en todos los seguros. Solo hay uno que es el Premium, que no lo tiene. En los demás existe esa exclusión. Exigir a vuestras pólizas que no os excluyan la negligencia grave en consentimiento informado y historias clínicas, porque este señor ha dicho que el 90% de las reclamaciones van por ahí. Los abogados lo saben, y los abogados saben que vuestras pólizas no lo cubren. Por ahí es donde os atacan, ¿vale? Entonces es un consejo importante que tengáis en cuenta. Vale. Importantísimo, importantísimo, otro consejo, que nos metáis caña, que nos exijáis conocer la medicina. No nos exijáis saber de seguros. Hay una cosa que digo a todo el equipo de Uniteco cuando les doy la formación en materia de responsabilidad civil, y no es el mejor asesor el que más sabe de seguros. El mejor asesor es el que más entiende la medicina. ¿Por qué?
Porque si yo no sé haceros las preguntas adecuadas, por mucho que yo sepa de seguros, os puedo dejar mal asegurados. Entonces, es muy importante que la persona que os atienda detectéis si entiende vuestra profesión o no. Porque hay muchos que dicen, especialidad, dermatología, pues ámbito de trabajo, mixto, pues con 700.000 estás bien. Y te lo das, pero parece que estás comprando una entrada de cine. No. Las preguntas que tenéis que exigir es, primero, que os pregunten bien la especialidad. ¿Por qué? Porque la especialidad va a determinar el nivel de riesgo del seguro. No es lo mismo un seguro de neurocirugía que un seguro de dermatología. No es lo mismo. No es lo mismo. Siguiente, el ámbito en el que vais a ejercer. Ahora mismo, prácticamente todos, vais a ejercer el ámbito público. Pero luego podéis empezar la aventura del ámbito privado, compaginarlo, un ámbito mixto, o un ámbito privado en exclusiva. Eso es muy importante a la hora de determinar el seguro. ¿Vale? Siguiente punto, la actividad. Aquí está la clave. Aquí es donde vais a detectar si saben de medicina o no. Un ginecólogo puede tener 4 grupos de riesgo distintos. Un oftalmólogo puede tener 3 grupos de riesgo distintos. ¿Y por qué? Porque un ginecólogo puede ser que solo pase consultas y ya está. Luego el grupo de riesgo es 3. Pero ¿y si ese ginecólogo además de pasar consultas opera? Ya tenemos que subir un grupo de riesgo 5. Pero ¿y qué pasa si ese ginecólogo atiende partos? Es un grupo de riesgo 9. ¿Y qué pasa si ese ginecólogo además hace fecundación in vitro? Ya tiene partos. Un grupo 10.000. ¿Qué quiere decir esto? Que si vosotros sois ginecólogos y no habéis marcado bien el riesgo, os podéis quedar sin cobertura cuando veis un siniestro. Así que os pregunten bien la actividad. Y por último, la finalidad del acto médico. Esto actúa muy bien o tiene cabida en el ámbito privado. Si hacéis alguna praxis con finalidad estética, tenéis que ponerlo en el seguro. Si no, lo tenéis excluido. Esto es importantísimo. Un oftalmólogo, lo que decía, el oftalmólogo puede pasar solo consultas. Grupo 3. Puede operar, cirugía refractiva. Grupo 7. Pero espérate, dentro de tu actividad privada, las actividades quirúrgicas tienen alguna finalidad estética como una oculoplastia, o sea, las blefaroplastias, cejaplastias. Ay, bueno, sí, alguna blefaroplastia hago. Pues ponlo. Porque como te venga por el siniestro no te lo van a cubrir. Pero es que es más caro. Bueno, pues yo no te conozco. ¿Vale? Pero ya te lo he dicho. ¿Vale? Es muy importante que marquéis bien la actividad. Y luego, por último, y esto es lo esencial, y ya con esto termino, y os quería compartir una historia que el año pasado lo hice. No sé si visteis la ponencia, pero no puedo evitar compartirlo con vosotros. Pero lo último y más importante, y esto sí que, tatuároslo, y es lo que tenéis que exigir a un seguro de responsabilidad civil y profesional, es que el equipo jurídico que os defienda sea externo a la compañía aseguradora. Que no pertenezca ese abogado a ningún colegio. Pues me estoy encontrando, médicos dicen, yo me encuentro tranquilo porque me defiende el abogado del colegio. Digo, ¿si la reclamación te la ponen en el colegio? Yo me encuentro tranquilo porque son abogados muy experimentados de esta compañía. Digo, si son de la compañía. Son gente que su nómina son 3.000 euros y si ganan tu juicio ganan 3.000 euros y si pierden tu juicio ¿sabes cuánto van a ganar? 3.000 euros. Exigir que los abogados sean externos a la compañía, que vayan a éxito. Como decía un profesor mío en la escuela de negocios, que ganen dinerillo si ganan el juicio. Porque ahí es donde se van a currar. Y estos señores son externos a cualquier compañía. Que por cierto, no os lo he dicho al principio, pero espero que sea la primera y última vez que veáis a este señor. ¿Vale? Será el control de perdón, si queréis os lo cuento, es que es una historia que, para que entendáis lo que para nosotros significa la medicina. Para mí es importante. Esta historia la ha redactado un médico durante la COVID, ¿vale? Y os lo leí el año pasado, pero este año me apetece leerlo otra vez, porque es que es muy bonito. Entonces, esto lo escribe un médico y nos lo envía. Dice, cuando recuerdo cómo comenzó todo, se me siguen poniendo los pelos de punta. Incertidumbre, preocupación, indecisión por no saber cómo y de qué manera actuar. En aquellos primeros días del mes de marzo del 2020, todo empezaba a cambiar demasiado rápido y las habitaciones de pediatría
en la quinta planta del Hospital X se llenaban de EPIs, mascarillas, protección y mucho protocolo. En la 511 estaba Lucas. Llegó con su madre, débil y con una bronquitis a causa de la COVID, que no le dejaba estar tranquilo durante el día. Su madre, la cual se quedó junto a él hasta que todo terminó, también vivía detrás de un EPI, como todos nosotros. Me tocaba hacer ronda por las habitaciones cada mañana y cuando llegaba a la suya me cambiaba la cara. Aunque él no estaba bien, lo intentaba. Era duro ver a su madre llorar sin poder secarse las lágrimas con tantas capas de protección. Lucas reía, pintaba, de vez en cuando cantaba y se le escuchaba desde el pasillo. Siempre nos llamaba astronautas. Nos contaba que cuando él fuese mayor llegaría hasta la luna y contaría todas las estrellas del cielo para pintarlas. Soñaba con conquistar el universo y más de una vez le vestíamos como nosotros para que se sintiera un gran astronauta. A pocos días este escenario empezó a cambiar. La bronquitis de Lucas, a consecuencia del coronavirus, no mejoraba. Cada vez tosía más y la fiebre era más alta. La habitación se llenó de trajes, azules, blancos y máquinas mientras sus niveles empezaban a descompensarse. Estuvo varios días muy enfermo. Yo no sabía cómo terminaría esta historia, pero empezó a mejorar tras 15 días. Unas semanas después del alta de Lucas, volvió a una revisión. Lo cierto es que le echábamos de menos. Habíamos dejado de caminar sobre cráteres en su habitación desde que él se fue. Me contó que por unos instantes él sí llegó a ser astronauta. Llegó a la luna, contó las estrellas y bailó mucho al lado de los planetas. Me contó que saltó por los anillos de Saturno y que no sentía ya dolor en el pecho, pero que de repente nos escuchó a los médicos llamarle en la habitación 511 y que en ese momento decidió meterse de nuevo en la nave y regresar junto a su mamá. Esto es lo que conseguís gracias a vuestro trabajo. Y lo único que me queda por decir es gracias. Gracias a todos vosotros por haber elegido la profesión más bonita, más valiente y más generosa. Por lo que lo único que me queda es enviaros mis mejores deseos para que disfrutéis este camino tan fantástico siendo médico.